Para llegar a comprender el equilibrio químico, comenzaremos primero con un breve repaso práctico con ejemplos mostrados en la primera parte de esta presentación. Sabemos que un mol de átomos de carbono 12 tiene una masa de exactamente 12 gramos y contiene 6.0223 por 10 a la 23 átomos. Esta masa de carbono 12 es su masa molar, definida como la masa en gramos o kilogramos de un mol de unidades como átomos o moléculas de una sustancia. Conociendo la masa molar y el número de Avogadro, podemos calcular la masa de un solo átomo en gramos. Por ejemplo, sabemos que la masa molar del carbono 12 es 12 gramos y que hay 6.0223 por 10 a la 23 átomos de carbono 12 en un mol de la sustancia. Por lo tanto, la masa de un átomo de carbono 12 está dada como se muestra. Este ejemplo indica que el número de Avogadro se puede usar para convertir de unidades de masa atómica a masa en gramos y viceversa. Las nociones de masa molar y número de Avogadro nos permiten realizar conversiones entre masa y moles de átomos y entre moles y número de átomos. Emplearemos los siguientes factores de conversión en los cálculos. En este ejemplo se expresa que el zinc es un metal plateado que se utiliza en la fabricación de latón con cobre y en el enchapado de hierro para evitar la corrosión. ¿Cuántos moles de zinc hay en 45.9 gramos de zinc? En un ejemplo más, nos indica que el azufre es un elemento no metálico que está presente en el carbón. Cuando se quema carbón, el azufre se convierte en dióxido de azufre y finalmente en ácido sulfúrico, lo que da lugar al fenómeno de la lluvia ácida. ¿Cuántos átomos hay en 25.1 gramos de azufre? Y en este otro ejemplo, en el que nos pide calcular la masa en gramos de un átomo de plata. Si conocemos las masas atómicas de los átomos componentes, podemos calcular la masa de una molécula. La masa molecular, a veces llamada peso molecular, es la suma de las masas atómicas en UMA en la molécula. Por ejemplo, la masa molecular del agua es de 18.02 UMA. Muestro algunos ejemplos de moléculas o compuestos. Para el video en cada uno de ellos para que puedas dedicarle tiempo y analizarlos. Como hemos visto, la fórmula de un compuesto nos dice el número de átomos de cada elemento en una unidad del compuesto. Sin embargo, supón que necesitamos verificar la pureza de un compuesto para usarlo en un experimento de laboratorio. Podríamos calcular qué porcentaje de la masa total del compuesto aporta cada elemento de la fórmula. Luego, comparando el resultado con la composición porcentual obtenida experimentalmente de nuestra muestra, podríamos determinar la pureza de la muestra. La composición porcentual es el porcentaje en masa de cada elemento en un compuesto. La composición porcentual se obtiene dividiendo la masa de cada elemento en un mol del compuesto por la masa molar del compuesto y multiplicado por 100%. Matemáticamente, la composición porcentual de un elemento en un compuesto se expresa como se indica en la fórmula, donde n es el número de moles del elemento en un mol del compuesto. La suma de los porcentajes es 5.926% más 94.06% igual
a 99.99%. Aquí te indico un procedimiento para calcular la fórmula empírica de un compuesto en sus composiciones porcentuales. Para eso tenemos aquí un ejemplo. En una fórmula química, los subíndices representan la proporción del número de moles de cada elemento que se combinan para formar un mol del compuesto. ¿Cómo podemos convertir de porcentaje de masa a moles? Si asumimos una muestra de exactamente 100 gramos del compuesto, ¿conocemos la masa de cada elemento en el compuesto? Entonces, ¿cómo convertimos de gramos a moles? Si tenemos 100 gramos de ácido ascórbico, resulta que cada porcentaje se puede convertir directamente en gramos. En esta muestra habrá 40.92 gramos de carbono, 4.58 gramos de hidrógeno y 54.50 gramos de oxígeno. Debido a que los subíndices en la fórmula representan una relación molar, necesitamos convertir los gramos de cada elemento a moles. El factor de conversión necesario es la masa molar de cada elemento, sea N, el número de moles de cada elemento, de modo que así llegamos a la fórmula mostrada. Aquí se da la identidad y las proporciones molares de los átomos presentes. Sin embargo, las fórmulas químicas se describen con números enteros. Intenta convertir a números enteros dividiendo todos los subíndices por el subíndice más pequeño. En este caso, 3.406. Y obtenemos las cantidades que se indican para cada elemento, siendo estos un número entero o una aproximación. Finalmente, realizamos las operaciones pertinentes para obtener la fórmula empírica del ácido ascórbico. Ahora te muestro un ejemplo donde se calcula la cantidad de kilogramos del cobre que forma parte del compuesto conocido como calcopirita. Analiza el ejemplo. El hecho de que podamos determinar la fórmula empírica de un compuesto si conocemos el porcentaje de composición nos permite identificar compuestos experimentalmente. El procedimiento es el siguiente. Primero, el análisis químico nos dice la cantidad de gramos de cada elemento presente en la cantidad determinada de un compuesto. Luego, convertimos